Buenas. Vamos a empezar con la unidad didáctica número 7, alternador y regulador. En un principio vamos a ver alternador, vamos a dar unas nociones básicas. No quiero entretenerme mucho ni ser un poco pesado, sino que vamos a ir al grano, al directo, para que entendamos todo lo que es un alternador. En primer lugar, un alternador está dentro de la familia de lo que son los generadores. Es un generador. Dentro de los generadores, pues está, como he comentado, el alternador. Si te puedes poner un poco más cerca, si no, no se va a ver. Operador de cámara, por favor, te puedes poner un poco más cerca. El alternador y la dinamo. La dinamo, de momento, no significa que no la veamos, la vamos a saltar. Y vamos a ver lo que hoy en día tienen todos los vehículos a partir del año 1975 hacia adelante. Todos los vehículos llevan alternador, puesto que la dinamo fue sustituida por esa otra máquina. ¿Por qué fue sustituida? Porque la dinamo tenía muchos inconvenientes. El inconveniente fundamental que tenía la dinamo era mucho peso, mucho volumen, tenía poca capacidad de carga, tenía poca capacidad de llegar a un número de revoluciones alto, empezaba a cargar a un número de revoluciones superior a 1200-1300 vueltas. Entonces, claro, todo esto hizo que al final, ya comento, a partir del año 1975 fuera el alternador el que se impusiera dentro de los vehículos. Bien, ¿qué es el alternador? El alternador, como hemos dicho, es una máquina. ¿Y qué hace esa máquina? Muy rápido. ¿Qué hace esa máquina? Esa máquina lo que hace es que aprovecha el movimiento mecánico para transformarlo en una energía eléctrica. Es decir, lo que aprovecha es la energía mecánica y la transforma en energía eléctrica. Entonces, ya estamos pensando que vamos a tener que utilizar el apoyo del motor. Vamos a suponer que esto fuera un motor. Aquí estaríamos con el cigüeñal, aquí estaríamos con el árbol de levas, y ese motor en su giro va a mover a la propia vez una polea que va a ser la polea del alternador. Con lo cual, aprovechando este movimiento mecánico, vamos a obtener una energía eléctrica. Eso es básicamente una máquina generadora que se llama alternador. Mirad un poco, si se puede poner un poco más cerca, casi mejor. Fijaros un poco más cerca, que lo vean bien. Fijaros, esto sería un alternador relativamente moderno, un alternador relativamente moderno. Esto es lo que llevamos hasta incluso fecha de hoy en nuestros vehículos. No difiere mucho de lo que llevan los vehículos actualmente. No significa eso que no esté cambiando, porque está cambiando a pasos agigantados. Bien, ¿cuáles son las características del alternador? Características que también hemos comentado antes que lo difiere o lo diferencian de la dinamo. Vamos a poner un poco de flip aquí porque esto nos aburre una mierda. Bien, entonces tenemos el alternador. Lo primero que tenemos que tener en cuenta como alternador, como su nombre indica, ¿qué tipo de corriente va a generar? Va a generar corriente alterna. ¿De acuerdo? Segundo, ¿a partir de cuándo es capaz de generar esa corriente alterna? Lo puede generar a partir del régimen de ralentí. Es decir, que si el ralentí son 800 revoluciones por minuto, ya sabemos que nos está generando una corriente suficiente como para cargar la batería. Tercero, la capacidad de carga puede oscilar pues, entre 40, 60, 40, voy a utilizar el rojo porque 40, 60, ay, porque esto está seco. Perdonad los problemas del directo. Ahí está, ya se fue. 40, hostia, no escribe, me cago en la puta.
rojo. 40, 60, 180, hasta incluso mucho más amperios. ¿De acuerdo? Cuando la dinamo, la máxima capacidad que tenía la dinamo era de 16 o 22 amperios. ¿De acuerdo? Es decir, luego pues, podemos tener otras características que son meramente físicas, como que es mucho más compacto, mucho más pequeño, mucho menos pesado. A ver si ahora se escribe bien. Es más compacto, menos pesado, etc. Otra de las cualidades que tiene que el alternador, a diferencia de la dinamo, carga a derechas o a izquierda, es decir, que es indistinto el sentido de giro que tenga. Puede cargar tanto a derecha como a izquierda. Ahora bien, se tiene que poner siempre en la posición que está establecida de fábrica y es la que conviene al motor. ¿Por qué? Pues porque aquí lleva un ventilador interno, los modernos llevan un ventilador interno, esto ventilador interno, que tiene que funcionar perfectamente para disipar todo el calor que se produce. Bien, hemos dicho que este alternador, nos quedamos por la parte de arriba, genera corriente alterna. Pero claro, alguien puede decir, vamos a ver, si yo tengo la batería, y la batería es de corriente continua, es un acumulador, ya lo dijimos en clase. La batería es un acumulador de 12 voltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo estoy generando corriente alterna? Pues muy sencillo. Que el alternador en un principio genera corriente alterna. Pero esa corriente hay que rectificarla. ¿Qué significa eso de rectificarla? Pues esa corriente tenemos que pasar de corriente alterna voy a dibujarlo ya para que la gente vaya haciendo las cosas bien. Voy a dibujar aquí lo que sería un puente de diodo. Pasa a corriente continua. Esto es muy importante. Si nosotros queramos corriente alterna, pasaríamos de tener corriente alterna a corriente alterna. Eso ya sí puede hacer que funcione el vehículo. Yo creo que tienes que acercarte un poco más, ¿eh? Yo creo que tienes que acercarte un poco más. Creo yo. Da igual, es que no se va a ver bien. Bien, de corriente alterna a corriente continua. Es decir, que nosotros a la salida del alternador vamos a tener corriente continua. Bien, pasa otra cosa, sin meternos lo que sería en fórmula. Que la fuerza electromotriz inducida, es decir, el voltaje que se genera, esta máquina va a generar un voltaje, es mayor a mayor número de revoluciones. Bien, ¿qué significa eso? Que nosotros imaginemos, hemos dicho que Ralentí carga a 800 vueltas, por ejemplo, a 800 revoluciones por minuto, está generando nuestra máquina, vamos a suponer, 12,8 voltios, ¿vale? A 1000 revoluciones por minuto está generando 13,5 voltios. A 2000 generaría 14 voltios. Lo ponemos aquí. A 2500 revoluciones por minuto generaría 16 voltios. Voy a borrar bien, es que si está un poco húmedo. ¿Qué es lo que pasa si genera 16 voltios? Aquí ya incluso me ha salido bien porque estamos con el rojo. Ojo, pues muy sencillo, que el coche, todos los elementos eléctricos del coche están fabricados, están dimensionados para que lo máximo que aguanten sea, ojo, voy a dibujar un ojico, ojo, ¿no? Es que si no se seca bien. Lo máximo que aguantan los consumidores
que están diseñados para ello, ojo, son 14,5 voltios. ¿Qué es lo que pasaría? Si nosotros a 2500 vueltas tenemos 16 voltios, pues todos los consumidores, lo primero que se va son las lámparas. Y luego ya, por supuesto, todo lo demás que es mucho más caro, que son las unidades de mando. Entonces, aquí tendríamos un problema. Por lo tanto, no solamente es necesario una placa rectificadora, ya voy a poner aquí su nombre, o puente de diodo, placa rectificadora o puente de diodo, sino que tiene que haber otro elemento que cuando pasen esos 14,5 voltios corte y esté trabajando desde un umbral desde 13,5 a 14,5 voltios, para evitar precisamente lo que hemos dicho, que se fundan las luces. ¿Cuál va a ser ese elemento? Voy a borrarlo todo. Ese elemento, que es lo que veremos luego en la segunda parte en esta semana, va a ser el regulador, que se llama regulador de tensión. ¿Por qué? Porque regula la tensión, hace posible o hace imposible que suba de esos 14,5 voltios. Es decir, que vamos a tener primero una placa rectificadora y segundo vamos a tener un regulador de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, el alternador es una máquina que, gracias al movimiento, gracias a la energía mecánica, genera corriente, genera energía eléctrica. ¿Qué tipo de energía genera? En un principio, como dice su nombre, alterna. Como no nos vale esa corriente alterna, tenemos un puente de diodo. Os voy a enseñar uno, aunque rectifiquemos más y indaguemos más. Este sería un puente de diodo. Una placa de diodo, puente de diodo. ¿De acuerdo? Tiene ese elemento que lo que hace es que pase de corriente alterna a corriente continua. Y luego un regulador, que es lo que va a hacer posible que el umbral de funcionamiento, es decir, va a estar funcionando, hablando de tensión, entre 13,5 voltios en corriente continua, siempre corriente continua, y 14,5 voltios. Ese va a ser el umbral o el intervalo de tensión de ese elemento que es el regulador de tensión. Vale, entonces lo que quiero es que cogáis la unidad 7, aparte del vídeo, empecéis a ver, empecéis a leer, porque luego mandaré las actividades que hay en el libro Macmillan, y sobre esta base quiero que leáis la unidad didáctica número 7. El próximo día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el próximo día vamos a desmembrar todo esto, vamos a ver las partes ya sobre el elemento, vamos a ver las partes concretas para que veamos cada uno para qué sirve y que cuando estemos en el taller pues no tengamos confusiones como ha pasado con alumnos que han confundido un motor de arranque con un alternador. Llegó un alumno que dijo, ¿esto qué? Dice, motor de arranque, esto puede ir a almorzar a tu casa. ¿Por qué? Porque es un alternador. Y eso ha pasado. El próximo vídeo, no sé cuándo lo subiré, a lo mejor lo subo mañana. Quiero la gente que me diga dudas, que me diga si se ha visto bien, si no se ha visto bien. Y mucha suerte a todos, estudiar, repasar y cuidar. Un saludo y hasta mañana.